Ana Vargas se encontraba sentada en el asiento trasero del autobús, mirando por la ventana sin prestar atención a los paisajes que pasaban. 3 años de su vida desperdiciados tras las rejas por un crimen que no había cometido. Sus dedos apretaban una vieja bolsa con las pocas pertenencias que le quedaban de su vida anterior. Con 28 años, el futuro se presentaba vacío, sin trabajo, con la reputación destruida. Los amigos le habían dado la espalda, pero había una persona que siempre creyó en ella hasta el final. Su padre, Alejandro Vargas, la visitaba en cada encuentro permitido. Su cabello gris se había vuelto aún más blanco en esos años. Las arrugas se habían profundizado, pero su mirada seguía firme y decidida. «Hija mía, sé que eres inocente. Encontraré al culpable, te lo prometo». Esas palabras la reconfortaban en las frías noches en la celda, cuando parecía que el mundo se había derrumbado por completo. El autobús se detuvo en una calle familiar. Ana bajó, inhalando profundamente el aire primaveral. Mayo estaba en pleno apogeo. El verde de los árboles era vibrante y fresco, el cielo limpio y azul. Caminó hacia la casa de sus padres, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido. Pronto vería a su papá, lo abrazaría, y juntos desentrañarían esa pesadilla. La casa parecía diferente. La cerca había sido pintada de otro color. En el jardín delantero crecían flores distintas. Ana frunció el ceño, pero pensó que su padre simplemente había querido hacer algunos cambios. Subió al porche y tocó el timbre. Tras unos segundos de silencio, se oyeron pasos. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Luisa, su madrastra, una mujer de unos 40 años con un peinado impecable y una mirada fría. Se había casado con su padre 7 años atrás, 2 años después de la muerte de la madre de Ana. Nunca se habían llevado bien. Luisa era calculadora y interesada, y Ana lo intuía. «Ah, ya llegaste», dijo Luisa, mirándola de arriba abajo. Liberada entonces. «¿Dónde está papá?» Ana intentó asomarse por encima del hombro de su madrastra hacia el interior de la casa. Luisa se cruzó de brazos, y en sus labios apareció una sonrisa sarcástica que hizo estremecer a Ana. «Lo enterramos hace 1 año. Ahora vivimos aquí nosotras», pronunció con un mal disimulado regocijo. El mundo giró a su alrededor. Ana se aferró al marco de la puerta sintiendo que las piernas le flaqueaban. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Tu papito murió hace 1 año. Se quemó en nuestra casa de campo. El incendio fue terrible. Ni siquiera pudieron identificarlo bien». Luisa claramente disfrutaba el momento. «Enterramos lo que quedó. Así que puedes irte a donde quieras. La casa ahora es mía. Cambió el testamento a mi favor poco antes de morir». «Mientes». Ana sintió cómo la rabia se mezclaba con la desesperación. «Papá me escribía cartas hace 1 año. Me visitaba. ¿Sabes contar?» Luisa se rió. «Hace 1 año que no está. Y tú allí en la cárcel sin enterarte. Qué lástima, ¿no? No pudiste ir al funeral ni darle el último adiós. Pero ¿qué se le va a hacer? A los criminales no los dejan salir para eso». Ana se quedó sin palabras. La última carta de su padre había llegado hacía 2 años. Después, la correspondencia cesó, pero ella pensó que estaba enfermo o ocupado con la investigación. Y él había muerto, quemado, y ni siquiera la notificaron. «Vete de aquí», cortó Luisa y cerró la puerta en sus narices. Ana se quedó en el porche, mirando la puerta cerrada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las notaba. Papá muerto. La única persona que creía en ella, que prometió encontrar la verdad. Ya no estaba. Llegaba tarde. No pudo despedirse, decirle cuánto lo quería, agradecerle por su fe en ella. Ana se dio la vuelta y bajó lentamente del porche. Sus pies la llevaban automáticamente hacia adelante, lejos de esa casa, de la sonrisa sarcástica de su madrastra. Caminó por las calles sin rumbo, hasta que se encontró frente a una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Al lado estaba el cementerio. «Debo encontrar su tumba», pensó Ana, secándose las lágrimas. «Al menos estar ahí, pedirle perdón por no haber estado con él en sus últimos momentos».
Pasó por las oxidadas puertas del cementerio. Filas de cruces y monumentos se extendían a lo lejos. En algún lugar aquí descansaba su padre. Ana vagó entre las tumbas, leyendo las placas, pero el apellido Vargas no aparecía por ninguna parte. Recorrió la parte antigua del cementerio, luego la nueva. Nada. ¿A quién buscas, muchacha? Se oyó una voz ronca a sus espaldas. Ana se volvió. Un hombre mayor de unos 70 años, con una chaqueta descolorida y botas de goma, se apoyaba en un rastrillo. Era el vigilante del cementerio. La tumba de mi padre, Alejandro Vargas. Lo enterraron hace un año. El vigilante la miró atentamente, luego negó con la cabeza. No busques la tumba de tu padre, no está aquí, dijo en voz baja, mirando alrededor. Pero hay algo que me pidió que te entregara. Fueron a la caseta del vigilante, escondida en una esquina del cementerio bajo grandes tilos sombreados. El viejo le extendió un sobre desgastado. Ana lo tomó con manos temblorosas y se heló. Era la letra de su padre. La reconocería entre miles. Letras cuidadosas, ligeramente inclinadas. Para Ana Vargas. Abrir personalmente. Ana se quedó en medio del cementerio, sosteniendo el sobre, sin poder creerlo. La letra de su padre. Su mano había trazado esas letras. ¿Pero cómo? Luisa dijo que había muerto hace un año. ¿De dónde lo sacó? Su voz temblaba. El vigilante miró alrededor de nuevo, como si temiera que los escucharan. Alejandro vino a mí hace poco más de un año. Me pagó bien. Me pidió guardar silencio y entregarte este sobre cuando volvieras. Dijo que vendrías aquí seguro, que estabas en un viaje largo y volverías tarde o temprano. No pregunté más. El dinero era serio. Era un hombre confiable, lo conocía de años. Luego desapareció. No sé a dónde, pero me hizo prometer. Y yo soy un hombre de palabra. Si prometo, cumplo. Hace poco más de un año. Pero murió hace un año. Eso me dijeron. No sé qué te dijeron, muchacha. El vigilante negó con la cabeza. Solo sé que no hay tumba de Vargas en este cementerio. Lo verifiqué varias veces. Y el sobre me pidió que te lo diera solo a ti, cuando aparecieras. Ana miró el sobre en sus manos. Estaba sellado con lacre. Su padre siempre gustaba de esas cosas anticuadas. Dentro, algo pequeño y duro rodaba. Gracias, susurró. El vigilante asintió y se alejó, dejándola sola. Ana se sentó en un banco cerca de la capilla y abrió con cuidado el sobre. Dentro había una hoja doblada y una pequeña llave. Desdobló la carta y comenzó a leer. Las letras se emborronaban ante sus ojos por las lágrimas, pero se obligó a concentrarse. Ana, mi querida hija, si lees esta carta, significa que saliste en libertad y no pude recibirte yo mismo. Perdóname por lo que voy a escribir, pero no había otra salida. Pagué bien al vigilante por su silencio y por entregarte este sobre. Lo fecho 3 días antes de mi supuesta muerte. Así es más seguro. Esta llave es de una caja de seguridad en el banco a tu nombre. Número 247, sucursal en la calle principal. Allí están las respuestas a tus preguntas. Ten cuidado. Te tendieron una trampa las mismas personas que querían eliminarme. Confía solo en tu tío Jorge, mi hermano. Él sabe todo y te ayudará. Te quiero. Papá. Ana releyó la carta 3 veces. Su corazón latía con fuerza, un zumbido en los oídos, lágrimas nublándole la vista. ¿Su padre vivo o esta carta escrita antes de morir? Y en la caja de seguridad, su última voluntad. ¿Pero qué significa supuesta muerte? ¿Y por qué habla de una trampa? Apretó la llave en su palma. El metal estaba cálido por sus dedos. Tenía que ir al banco de inmediato. Ana se levantó del banco y casi corrió hacia la salida del cementerio. El banco en la calle principal cerraba a las 6 de la tarde. Eran solo las 4. Llegaría a tiempo. Ana tomó un taxi y en 20 minutos entraba en el amplio salón con piso de mármol. Su ropa de prisión parecía miserable entre los trajes de negocios de los clientes, pero no le importaba. Buenas tardes, quiero acceder a una caja de seguridad, le dijo a la empleada, una joven simpática en traje formal. Número de caja y documento, por favor. Ana extendió la llave y su identificación. La empleada verificó la base de datos, luego asintió. Caja número 247 a su nombre. Pase, la acompaño.
Su padre había registrado la caja a su nombre con antelación, previendo algo. Ana siguió a la empleada al depósito. Armarios de acero alineados en filas. La joven abrió uno con la llave y sacó una caja metálica. «Puede ir a la sala para revisar el contenido», indicó una pequeña habitación con mesa y silla. Ana tomó la caja y se encerró. Sus manos temblaban al abrir la tapa. Dentro había otro sobre, mucho más grueso que el primero, y un fajo de billetes atado con una goma. Tomó el sobre y lo abrió. «Ana, si lees esto, significa que tenía razón. Te tendieron una trampa, las mismas personas que quieren eliminarme. No hay tumba en el cementerio porque aún estoy vivo. Me di cuenta de que me vigilaban, que se preparaba algo grave. Mientras estabas en prisión, reuní pruebas y entendí la magnitud de la conspiración, pero eran más fuertes y peligrosos de lo que pensaba. Tuve que fingir mi propia muerte para protegernos a ambos y ganar tiempo para investigar. Prendí fuego a nuestra casa de campo. Arreglé evidencias en el incendio con el cuerpo de un indigente del depósito de cadáveres. Tu tío Jorge me ayudó a organizarlo todo. Él trabajó en la policía y tiene contactos antiguos. Parecía que yo había muerto quemado. Luisa recibió el seguro y la casa, como planeé. Eso alejó las sospechas de ella y me permitió actuar libremente. Los principales culpables de tu encierro son mi esposa Luisa y Víctor Salinas. Juntos se apropiaron de 10 millones de pesos de nuestra empresa y te culparon a ti. Trabajabas como contadora y tenías acceso a las cuentas, por eso eras la víctima perfecta. Falsificaron documentos para que todas las pistas apuntaran a ti, pero eso no es todo. Detrás de ellos está un alto funcionario del ayuntamiento, Gregorio Arcadio Zavala, subalcalde de construcción. Él encubre un esquema de corrupción con sobornos de constructores por permisos ilegales en zonas naturales protegidas. Salinas era el intermediario en esos esquemas. Ve con tu tío Jorge. Se mudó y ahora vive en la calle Sinaí, casa 12, apartamento 5. Él entenderá y te llevará conmigo. En el sobre hay 100.000 pesos para empezar. Ten cuidado, no le digas a nadie sobre la carta. Pueden estar vigilándote. Confío en ti, hija. Pronto nos veremos. Papá. Ana terminó de leer la carta y se quedó inmóvil un minuto. Su padre vivo. Vivo. La alegría se mezcló con shock e indignación. Luisa y Salinas. Robaron el dinero y la inculparon. Perdió 3 años de vida por su avaricia. Y su padre tuvo que fingir su muerte para salvarlos a ambos. Tomó el fajo de dinero, lo contó. Sí, 100.000 pesos. Guardó el sobre y el dinero en su bolsa y salió del banco. Afuera empezaba a oscurecer. Tenía que ir con su tío Jorge de inmediato. La calle Sinaí estaba al otro lado de la ciudad. Ana subió a un autobús apretando su bolsa con el dinero y la carta. Miraba por la ventana sin ver nada. Pensaba, reflexionaba. Papá vivo, hay chance de restaurar la justicia. ¿Pero cómo? Luisa y Salinas son gente influyente. Y detrás está el subalcalde. Contra mí sola ganaron fácil, pero ahora no estoy sola. Tengo a papá y a tío Jorge. Jorge Federico Vargas era el hermano menor de su padre. Tenía 53 años. Sirvió en la policía más de 20 años y se jubiló. Ana lo recordaba como un hombre bueno y honesto, que siempre llegaba a las fiestas familiares con regalos y chistes. Si su padre confiaba en él, entonces tío Jorge era un aliado confiable. El autobús se detuvo cerca de un parque. Ana bajó y caminó por una calle tranquila con edificios de 5 pisos. La casa número 12 era un bloque típico de departamentos con paredes desgastadas. Subió al segundo piso y tocó en el apartamento 5. La puerta se abrió casi de inmediato. Allí estaba tío Jorge, un hombre robusto con cabello corto gris y ojos grises atentos. La miró unos segundos. Luego su rostro se suavizó. «Anita», dijo en voz baja. «Pasa rápido». Ella entró, y tío Jorge cerró la puerta con todos los cerrojos. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Estantes con libros, un viejo sofá, fotos en las paredes. «¿Recibiste la carta?», preguntó sentándola en el sofá. «Sí. Papá escribió que sabes todo y que venga contigo». Tío Jorge asintió y sonrió. «Entonces, todo según el plan. Alejandro se alegrará de verte. Sufrió mucho estos años. ¿Dónde está? ¿Cuándo podré verlo?» «Pronto, Anita. Pero primero cuéntame qué pasó después de tu liberación. Fuiste con Luisa».
Ana relató la visita a la madrastra, sus palabras sarcásticas y cómo el vigilante del cementerio le dio la primera carta. Jorge escuchaba atento, asintiendo a veces. Luisa cree que Alejandro está muerto y eso es bueno. Se relajó, se siente ganadora, nos da ventaja, dijo cuando Ana terminó. Tu padre está en un lugar seguro fuera de la ciudad. Te llevaré mañana por la mañana. Hoy duerme aquí. Tengo una habitación libre. Cuéntame todo, tío Jorge. ¿Cómo papá fingió su muerte? ¿Qué sabes de Luisa y Salinas? Jorge sirvió té de un termo y se sentó frente a ella. Hace 2 años, Alejandro se dio cuenta de que lo vigilaban. Reunía pruebas contra Luisa y Salinas, pero resultaron conectados con Zavala, el subalcalde. Cuando Alejandro profundizó, lo advirtieron. Insinuaron que podría haber un accidente. Entonces vino a mí por ayuda y lo ayudé a fingir su muerte. No fue fácil, pero tengo contactos en la policía y en la morgue. Conseguimos el cuerpo de un indigente no identificado que murió de sobredosis. Alejandro quemó la casa de campo de noche, cuando no había nadie cerca. Colocamos el cuerpo para que después del incendio fuera irreconocible. Hicimos una experticia visual de ADN, pero cambié las muestras. En los documentos figuraba que murió Alejandro Federico Vargas. Luisa recibió el seguro, 1 millón de pesos y la casa por testamento. No sospechó nada. ¿Y papá se escondió todo este tiempo? Sí. Vive en una vieja cabaña de caza en el bosque, a 100 kilómetros de la ciudad. Lugar remoto, nadie va ahí. Le llevo comida una vez por semana y le paso información. Todo. Este tiempo reunió pruebas, rastreó conexiones entre Zavala, Luisa y Salinas. Ana escuchaba sin poder creerlo. Su padre, un contador y empresario común, había montado tal operación. Requería valor y determinación. ¿Qué descubrió? Zavala encubre un esquema con permisos ilegales para construir. Los constructores quieren edificar en zonas naturales protegidas, donde la ley prohíbe cualquier obra. Esas zonas incluyen monumentos naturales, sitios históricos, orillas de ríos. Pero Zavala, por sobornos del 5 al 10% del costo del proyecto, da permisos saltando chequeos y experticias ecológicas. Salinas era el intermediario. Negociaba con constructores y pasaba el dinero a Zavala. ¿Y Luisa qué tiene que ver? Luisa conoció a Salinas antes de casarse con tu padre. Eran amantes. Se casó con Alejandro por dinero y estatus. Luego con Salinas empezaron a sacar dinero de la empresa de tu padre. 10 millones se apropiaron en 2 años. Cuando tú entraste como contadora, falsificaron documentos para que todo apuntara a ti. Eras la víctima ideal, joven, inexperta, confiada. Ana se tomó la cabeza. La ira bullía dentro. Perdió 3 años en prisión sintiéndose menos que humana. Luisa traicionó a su padre, lo usó y culpó a la hija. Y Salinas, a quien su padre consideraba socio y amigo, resultó una serpiente. ¿Dónde está Salinas ahora? Vive a lo grande. Compró una mansión fuera de la ciudad, maneja un auto caro. Formalmente aún es socio en la empresa, pero con tu padre muerto y tú en prisión, Luisa vendió su parte a Salinas por nada. Ahora es dueño único. ¿Cómo probaremos su culpa? Tenemos evidencias. Tu padre reunió algo. Extractos bancarios, grabaciones de llamadas, fotos de reuniones de Zavala con constructores. Pero no basta para un juicio. Necesitamos pruebas irrefutables y alguien en el poder confiable. La corrupción está profunda. Muchos funcionarios del ayuntamiento están con Zavala. Ana reflexionó. 3 años soñó con justicia. Y ahora había una oportunidad. Pero el camino sería largo y peligroso. Estoy lista para luchar, tío Jorge. Lista para hacer lo que sea por meterlos en prisión. Jorge Federico la miró con respeto. Sabía que eres fuerte. Tu padre está orgulloso de ti. Mañana temprano iremos con él y lo discutirán todo. Ahora descansa y come. Necesitas fuerzas. Tío Jorge la llevó a la cocina, donde en el horno se enfriaba una cena aún caliente. Puso platos en la mesa. El olor a comida casera le golpeó y su estómago rugió traicionero. 3 años de rancho carcelario la enseñaron a no ser quisquillosa, pero esto era un festín. Pollo asado con costra dorada crujiente, papas en rodajas horneadas, ensalada de tomates frescos y pepinos, un trozo de pan negro aromático. Siéntate, come, no seas tímida. Tío Jorge le sirvió té en una taza grande. Hoy cociné especialmente. Sabía que vendrías.
Ana se sentó y tomó el tenedor con manos temblorosas. El primer bocado de pollo lo llevó a la boca y cerró los ojos de placer. La carne era tierna, jugosa, con leve aroma a ajo y hierbas. Masticó despacio, saboreando cada partícula de sabor, cada textura. En prisión, el pollo asado era raro y, si aparecía, era duro, recocido, insípido. Esto era felicidad en un plato. Comió en silencio, concentrada, como si temiera que la comida desapareciera si se distraía. Las rodajas de papa crujientes por fuera, suaves por dentro, se derretían en la boca. Los tomates dulces, rosados y jugosos, los pepinos crujientes y frescos. Untó mantequilla en el pan e inhaló su aroma antes de morder. Tío Jorge se sentó frente y observó en silencio cómo su sobrina devoraba la comida con tal deleite que se le aguaban los ojos. Cuando el plato quedó vacío, puso ante ella un frasco de mermelada y un paquete de galletas para postre. Mermelada de frambuesa, la hice yo el verano pasado. Ana probó la mermelada con té, dulce, aromática, con bayas enteras. Sabor a verano y libertad. Bebió la taza y comió 2 galletas, incapaz de parar. Su estómago, desacostumbrado a comida normal, protestó, pero no podía negarse ese simple placer. Ahora ve a darte un baño. Tío Jorge señaló el baño. Toalla limpia en el estante, bata en el gancho. Remójate bien. Ana entró al baño. La habitación era pequeña pero acogedora. Azulejos blancos, bañera vieja pero funcional, espejo sobre el lavabo. Abrió el grifo y llenó con agua caliente, vapor subiendo de la superficie. En el borde había un frasco de espuma para baño y un jabón nuevo con olor a lavanda. Ana se desvistió y se sumergió lentamente en el agua. Caliente, casi quemando. La envolvió, penetrando cada célula, cada poro. Ana suspiró de placer. En prisión solo había ducha fría o tibia. 5 minutos en la ducha como una abarrotada. Esto era lujo olvidado. Agregó espuma y el baño se llenó de nubes aireadas con aroma a lavanda. Se recostó, sumergida hasta el cuello, cerró los ojos y se relajó por primera vez en 3 años. El agua caliente lavaba no solo la suciedad, sino el cansancio, la tensión, el miedo. Estuvo así 20 minutos, agregando agua caliente cuando se enfriaba. Lavó su cabello con champú verdadero, olor a manzana, no ese jabón institucional que olía a detergente y dejaba el pelo rígido como paja. Enjabonó su cuerpo con una esponja suave, frotando hasta que la piel quedó rosada, se enjuagó, se secó con la toalla y envuelta en una bata grande y suave de felpa, salió del baño. En la habitación que tío Jorge preparó para ella, sobre la cama había un pijama limpio, simple de algodón, pero fresco y agradable al tacto. Ana se cambió y se acostó. La ropa de cama olía a frescura y sol. Tío Jorge la había lavado y secado al aire libre. Ana yacía, hundiendo el rostro en la almohada, sintiendo cómo la tensión del día se disipaba lentamente. Cama limpia, estómago lleno, cuerpo cálido después del baño. Simples alegrías que antes no valoraba, ahora parecían la mayor felicidad. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no de dolor, sino de alivio y gratitud. Se durmió pensando que mañana vería a su padre, que juntos lucharían por justicia, que adelante había un camino largo y difícil. Pero en ese momento se permitió ser feliz con esas pequeñas cosas: comida caliente, agua limpia y cama suave. La mañana empezó temprano. Tío Jorge despertó a Ana a las 6, y media hora después iban en su viejo auto fuera de la ciudad. La carretera cruzaba campos y bosquecillos. Los pueblos se espaciaban. Ana miraba por la ventana, nerviosa. Pronto vería a su padre, vivo, sano. 3 años pensó que él la apoyaba desde casa, pero resultó que se escondía, arriesgando la vida por la verdad. 1 hora después doblaron de la carretera principal a un camino de tierra. El auto brincaba en los baches, el bosque se espesaba alrededor, rayos de sol filtraban por las copas. Finalmente apareció una pequeña casa de madera con techo inclinado. Tío Jorge estacionó en el porche y apagó el motor. Llegamos. Tu padre está adentro. Ana saltó del auto y corrió a la casa. La puerta se abrió
y allí estaba Alejandro Federico, más delgado de lo que recordaba, cabello completamente blanco, pero ojos brillando con la misma bondad y fuerza. Abrió los brazos y Ana se lanzó a ellos. «Papá», sollozó, abrazándolo fuerte. «Mi hijita, por fin», susurró él, acariciándole la cabeza. «¿Cómo te extrañé?». Se quedaron así minutos sin soltarse. Luego, Alejandro Federico la llevó adentro. La cabaña era pequeña, una habitación con estufa, mesa, 2 camas, estantes con libros y conservas. En las paredes, mapas de la ciudad y diagramas con notas. «Siéntate, Ana, tenemos mucho que discutir». La sentó a la mesa y se sentó frente. Jorge Federico cerró la puerta y se unió. «Papá, ¿por qué no me dijiste de inmediato que estabas vivo? Pensé que habías muerto», le reprochó Ana. «Perdóname, querida, pero era necesario. Si lo sabías, podrías delatarme accidentalmente. Luisa seguramente te vigilaba a través de conocidos o la administración de la prisión. Un error mínimo y se darían cuenta de que vivo. Todo se perdería». «¿Qué descubriste en este tiempo?». Alejandro Federico se levantó y fue a la pared con el mapa de la ciudad marcado con círculos rojos y flechas. «El esquema funciona así. Constructores quieren edificar en zonas naturales protegidas. Por ley prohibido. No se puede construir sin permiso especial del Ministerio de Ecología y muchas experticias. Pero Zabala, subalcalde, tiene contactos en el ministerio y salta barreras. Por sobornos del 5 al 10% del proyecto, da permisos retroactivos o falsifica documentos para que parezca legal». Señaló puntos en el mapa. «Aquí, orilla del río Claro, monumento natural, zona protegida. Pero hace 2 años construyeron un fraccionamiento de cabañas. Aquí, antigua hacienda, patrimonio cultural. Al lado levantaron un centro comercial, aunque la ley prohíbe obras en 500 metros a la redonda, y hay docenas de casos así». ¿Salinas era el intermediario? Sí. Víctor Salinas conoció a Zabala en círculos de construcción. Se volvió el enlace entre constructores y el funcionario. Recibía dinero de empresarios, pasaba parte a Zabala, se quedaba el resto. Pero le pareció poco. Decidió robar nuestra empresa y culparte a ti. ¿Cómo lo hizo? Luisa le dio acceso a documentos internos de la empresa. Era mi esposa, confiaba en ella. Salinas creó cuentas ficticias, transfirió 10 millones de nuestras cuentas, falsificó para que las transacciones pasaran por tu computadora. Cuando se descubrió el faltante, la policía encontró rastros en tu puesto. No pudiste probar inocencia, las pruebas eran sólidas. Ana recordó el día de su arresto. Llegó al trabajo como siempre y, en 1 hora, irrumpió la policía. Allanamiento, interrogatorios, acusaciones. Intentó explicar que no sabía del dinero desaparecido, pero nadie escuchó. Salinas fingía shock e indignación. Luisa lloraba y decía no creer en la culpa de la hijastra. Luego juicio, sentencia, prisión. Reuní pruebas de que Salinas creó cuentas ficticias, continuó el padre. Tengo extractos bancarios, grabaciones de llamadas entre él y Zabala, fotos de reuniones. Pero no basta. Hay que atraparlos en flagrante con dinero o documentos. Solo entonces la fiscalía y el juez nos creerán. ¿Cómo lo haremos? Alejandro Federico volvió a la mesa y sacó una carpeta con documentos. Supe que Zabala planea un nuevo trato. Un gran constructor quiere edificar un complejo residencial de lujo en lugar de un viejo parque. Monumento de arte paisajístico del siglo XIX. Ilegal. Pero Zabala aceptó por soborno de 15 millones de pesos. El trato es en 1 semana. Salinas es intermediario, como siempre. Entonces, atraparlos durante la entrega de dinero. Exacto. Pero necesitamos ayuda de policía y fiscalía. El problema es que muchos funcionarios están con Zabala. Si nos dirigimos a la persona equivocada, lo advertirán y destruirá evidencias. Jorge Federico intervino. Hace 1 mes nombraron nuevo jefe en el comité de investigación. Román Arcadio Pérez. Vino de otra región. Reputación limpia. Dicen que es honesto y príncipe. Tal vez valga apelar a él. Es riesgoso. Frunció el ceño Alejandro Federico. No lo conocemos. Quizás esté involucrado. Pero no hay otra salida, papá, dijo Ana. Si esperamos, Zabala y Salinas seguirán robando y destruyendo. Y a mí nadie me exonerará. El padre la miró con cariño. Luego asintió.
Bien, pero primero una garantía. Reunir todas las pruebas y darlas a un periodista. Si algo sale mal, la información se hará pública. ¿Qué periodista? Hay un revista en línea independiente, Palabra Honesta. Su editor jefe, Sergio Víctor Máximo, es conocido por investigaciones de corrupción. Me contacté con él por internet. Está dispuesto a ayudar, pero necesita pruebas sólidas. Ana sintió un surge de esperanza. El plan tomaba forma. Reunir evidencias, dar al periodista, apelar al comité de investigación, atrapar a los criminales en flagrante. Difícil y peligroso, pero factible. ¿Cuándo empezamos? Inmediatamente. Esta noche te reúnes con Máximo y le das copias de documentos. Mañana vas al comité de investigación con Pérez, y en una semana montamos la trampa para Zavala y Salinas. Esa misma noche, Ana se reunió con Sergio Víctor Máximo en un pequeño café en las afueras de la ciudad. El periodista era un hombre de unos 40 años. Bebía café y escuchaba atento su relato. Entonces, tu padre está vivo y reunió pruebas 2 años. Repitió cuando Ana terminó. Sí, aquí copias de documentos que me dio. Le extendió una memoria USB. Máximo tomó la USB y la giró en sus manos. Oí de Zavala. Hace años intenté escribir sobre sus manejos, pero no reuní suficientes pruebas. Es muy cauteloso, cubierto por gente influyente en el ayuntamiento y el gobierno estatal. Si lo que dices es verdad, puede ser un escándalo grande. Es verdad. Mi padre arriesgó la vida por esas pruebas. Bien, estudiaré los documentos y empezaré la investigación, pero publicaré el artículo solo después de atraparlos en flagrante, o me demandarán por difamación y ganarán. Entendemos. Publica solo cuando haya detención. Máximo asintió y guardó la USB en el bolsillo. Ten cuidado, Zavala es peligroso. Si se entera que reúnes contra él, puede pasar cualquier cosa. Sabemos los riesgos. Se despidieron y Ana volvió con tío Jorge. A la mañana siguiente fue al comité de investigación. El edificio estaba en el centro, gris, sombrío, con puertas metálicas y guardia en la entrada. Ana pasó el control y subió al tercer piso, al despacho de Román Arcadio Pérez. La secretaria, una mujer mayor con gafas, la miró desconfiada. ¿Tiene cita? No, pero necesito hablar con Román Arcadio por un asunto urgente. Está ocupado. Venga mañana. Es sobre corrupción en el ayuntamiento y una trampa a una persona inocente. Dígale que me llamo Ana Vargas y pasé 3 años en prisión por un crimen que no cometí. La secretaria frunció el ceño, pero tomó el teléfono y marcó. Román Arcadio, aquí una joven dice que estuvo presa por un crimen que le tendieron. Sí, Vargas. Bien. Colgó y quibnula a Ana. Pase. La recibirá. Ana entró al amplio despacho con estanterías y una gran mesa, detrás de la cual estaba un hombre de unos 50, con sienes grises y rostro serio. Román Arcadio Pérez se levantó y extendió la mano. Siéntese, Ana Vargas. La escucho. Ana se sentó y empezó a contar. Habló de su arresto, la trampa, Luisa y Salinas, el esquema corrupto de Zavala. Pérez escuchaba en silencio, anotando a veces. Cuando terminó, se enderezó. Acusación grave. ¿Tiene pruebas? Ana sacó de su bolsa una carpeta con copias de documentos que le dio su padre. Aquí extractos bancarios, grabaciones de llamadas, fotos de reuniones. Mi padre reunió esto 2 años. Pérez tomó la carpeta y hojeó, su rostro impasible, pero Ana vio cómo estudiaba cada página tenso. Si es verdad, es un esquema corrupto masivo, dijo al fin. Pero estas pruebas no bastan para abrir caso. Necesito evidencias más sólidas. En una semana hay reunión de Zavala con un constructor. Entregarán dinero, 15 millones. Si los atrapan en flagrante, será prueba irrefutable. Pérez pensó, ¿cómo sabe de la reunión? Mi padre lo siguió e interceptó su correspondencia. ¿Dónde está su padre? ¿Por qué no vino él? Ana dudó. Contar que fingió muerte era riesgoso. Pero sin verdad completa, Pérez no creería. Está vivo, pero escondido. Fingió su muerte para protegernos y reunir pruebas. Si Zavala sabe que vive, intentará matarlo de verdad. Pérez alzó las cejas. Fingir muerte es delito grave. Fue forzado. Lo advirtieron de un atentado. Pérez se levantó y caminó por el despacho. Bien, empezaré verificación. Si se confirma, organizamos detención. Pero debo reunirme con su padre y oír sus declaraciones. Aceptará. Le transmitiré.
Entonces, mañana traiga a su padre y discutimos. Mientras, estudio estos documentos. Ana salió del despacho con alivio. Pérez no la despachó, no defendió a Zabala. Era honesto de verdad. Esa noche volvió con tío Jorge y contó de la reunión. Alejandro Federico, que vino del bosque con su hermano para discutir acciones, escuchó y aceptó reunirse con Pérez. Si es honesto, es nuestra chance. Pero preparemos para traición. Damos al periodista todo antes. Si algo falla, Máximo publica y los criminales no escapan. Al día siguiente, Alejandro Federico y Ana fueron al comité de investigación. Pérez los recibió en su despacho. Al ver a Alejandro Federico, frunció el ceño. Entonces usted es Alejandro Vargas, oficialmente muerto hace un año. Sí, soy yo. Disculpe el engaño, pero no había otra. ¿Sabe que fingir muerte es delito? Sí. Estoy listo para responder, pero después de que castiguen a quienes tendieron a mi hija, me amenazaron de muerte y saquearon la ciudad. Pérez se sentó y cruzó las manos. Cuente todo desde el principio. Alejandro Federico relató detallado. Cómo supo del robo, entendió que Luisa y Salinas actuaban juntos, lo advirtieron de atentado, decidió fingir muerte y reunir pruebas. Pérez escuchaba, preguntando detalles. ¿Tiene grabaciones de Zabala? Sí. Instalé escucha en la oficina de Salinas. Aquí audios. Alejandro Federico le dio una USB. Pérez la insertó en la computadora y reprodujo un archivo. Voces salieron de los altavoces. Ana reconoció la de Salinas. Baja, arrogante. Zabala aceptó 15 millones. Reunión el sábado en el almacén cerca del viejo puerto. Trae el dinero, él da el permiso. Y si alguien se entera, nadie se entera. Pérez paró la grabación y miró a Alejandro Federico. ¿Cuándo grabado? Anteayer. Entonces, reunión el sábado. Hoy miércoles, 3 días para preparar. ¿Nos ayudará? Pérez pausó, luego asintió. Sí, empiezo investigación y organizo detención, pero den declaraciones oficiales. De acuerdo. El plan era simple pero preciso. El sábado, Zabala y el constructor se reúnen en el almacén del viejo puerto. Salinas lleva el dinero, 15 millones de pesos. Zabala entrega el permiso. Román Arcadio Pérez con su equipo esperará en emboscada y detendrá en el momento de la entrega. Pero había un problema. Al constructor que pagaría a Zabala no lo conocían. Alejandro Federico solo oyó su apellido, Gross, dueño de gran empresa constructora. Pero apariencia y ubicación exacta de su oficina eran misterio. Sin el constructor, la trampa podía fallar. Gross podría advertir a Zabala si sospechaba. Pérez propuso vigilancia. Sus hombres seguirían a Salinas y verían dónde y cuándo se reúne con Gross antes del sábado. Probablemente coordinan detalles el día anterior. El miércoles por la noche pusieron vigilancia en Salinas, su oficina en el centro de negocios, 5º piso de edificio de vidrio. Salinas era hombre de unos 50, con calvas y panza. Vestía trajes caros y manejaba un SUV negro. Ana, al ver su rostro complaciente, sentía ira. El jueves por la mañana, Salinas salió de casa no a la oficina, sino fuera de la ciudad. El grupo de Pérez lo siguió a distancia. Salinas llegó a un café en la carretera y estacionó. 10 minutos después llegó un auto plateado extranjero. De él bajó un hombre en traje. Era Gross. Se reunieron en el café, hablaron 1 hora. Los investigadores los grabaron por la ventana. Pérez obtuvo las grabaciones y se las mostró a Alejandro Federico y Ana. Aquí. Su Gross ahora sabemos cómo luce. El sábado estaremos listos. El viernes la tensión llegó al límite. Alejandro Federico y Ana pasaron el día con tío Jorge, discutiendo detalles de la operación. Pérez mandó mensaje. Mañana, 6 de la tarde. Estén listos. Ana casi no durmió la noche del sábado. Se revolvía en la cama, imaginando la detención. ¿Y si Zabala y Salinas sienten la trampa? ¿Si tienen guardaespaldas? ¿O si algún policía está con Zabala y lo advierte? Por la mañana su padre la abrazó. Todo saldrá bien, hijita. Pasamos tanto para llegar aquí. No podemos retroceder ahora. Tengo miedo, papá. Yo también. Pero juntos somos más fuertes. A las 5 de la tarde salieron al viejo puerto, zona abandonada en las afueras donde antes descargaban barcazas. Ahora almacenes semidestruidos y grúas oxidadas. Lugar ideal para reunión secreta. Pérez y su grupo ya estaban allí. Ocuparon posiciones en almacén vecino, con vista a la plaza frente al principal.
Cada investigador tenía radio y cámara. Ana y Alejandro Federico en el auto de Pérez, estacionado a la sombra de un hangar viejo. «Esperamos», dijo Pérez breve. El tiempo se arrastraba tortuoso. Ana miraba el reloj. -5, -3 minutos a las 6, -1. Exacto a las 6 entró el sub negro de Salinas. Estacionó en la entrada del almacén y bajó. En manos, un maletín metálico. Un minuto después llegó el auto plateado de Gross. El constructor bajó, miró alrededor y fue hacia Salinas. Se saludaron y entraron al almacén. «¿Dónde Zavala?», susurró Ana. «Vendrá aparte. El funcionario no puede exponerse con ellos en público», respondió Pérez. 5 minutos después, llegó un auto azul oscuro con vidrios tintados. Bajó un hombre de unos 60 en traje formal, con carpeta en mano. Zavala. Ana lo reconoció por fotos. Grande, imponente, rostro autoritario. Entró al almacén. Pérez levantó la radio. «Todos listos. Esperen señal». Por la ventana del almacén salían voces amortiguadas. Un investigador instaló micrófono direccional y grabó. Las voces se aclararon. «El dinero aquí». Voz de Zavala. 15 millones como acordamos, respondió Gross. «Y el permiso, aquí documentos. Permiso de construcción firmado ayer. Experticia confirma que el terreno no es monumento natural. Todos los sellos en lugar. Pueden empezar obra mañana». «Excelente. Aquí su parte». Sonido de maletín abriéndose. «¿Contará?» «No. Confío en usted. Placer hacer negocios con profesional». Pérez levantó la radio. «Todos afuera. Detenemos». Los investigadores irrumpieron en el almacén desde varios lados. Ana y Alejandro Federico saltaron del auto y corrieron detrás. Dentro, caos. Zavala intentó agarrar el maletín con dinero, pero un investigador lo derribó. Gross corrió a la salida, pero lo interceptaron. Salinas estaba pálido, boca abierta. Zavala, Salinas, Gross, detenidos por sospecha de corrupción, soborno y fraude, anunció Pérez alto, mostrando credencial. «Todo lo que digan puede usarse en contra en juicio». Zavala lo miró con odio. «Te arrepentirás, Pérez. Tengo contactos arriba. Te despiden en una semana». «Veremos», respondió Pérez calmado. Mientras esposas, los investigadores registraron. En el maletín, 15 millones de pesos. En la carpeta de Zavala, permisos falsos y sellos. Todo confiscado como evidencia. Cuando sacaron a los 3 criminales del almacén, Ana vio sus rostros. Zavala sombrío y enojado. Gross asustado. Salinas desconcertado. De pronto notó a Ana y se congeló. «Tú deberías estar en prisión». «Me liberaron, Víctor», respondió Ana fría. «Ahora te toca a ti ir tras las rejas». «¿De dónde lo supiste? ¿Quién te ayudó?» Alejandro Federico salió de la sombra y se paró junto a su hija. Salinas lo vio y palideció más. «Alejandro, pero tú, muerto. Como ves, no. Y ahora responderás por todo lo que hiciste». Llevaron a Salinas al auto. Ana miró cómo se iban los vehículos con detenidos, sintiendo triunfo y alivio mezclados. No era el fin. Adelante interrogatorios, investigaciones, juicio. Pero el paso clave estaba dado. Los criminales atrapados. Después de la detención empezó el trabajo pesado. Román Arcadio Pérez interrogó a detenidos, estudió documentos, reunió pruebas adicionales. Zavala negó tenaz su culpa, diciendo que el dinero era préstamo, no soborno. Pero grabaciones y declaraciones de Gross, quien cooperó por sentencia menor, destruyeron su coartada. Salinas intentó culpar a Luisa, diciendo que ella ideó el robo y la trampa a Ana. Pero extractos bancarios mostraban que él creó cuentas ficticias y transfirió dinero. Llamaron a Luisa a interrogatorio. Ana estuvo presente en el de su madrastra. Luisa entró al despacho de Pérez con cabeza alta, pero al ver a Ana y Alejandro Federico, se petrificó. «Tú», apuntó al esposo. «¿Vivo?» «Sí, Luisa, vivo y sano», respondió Alejandro Federico calmado. «Ahora responderás por traición». «¿Qué traición?» «No hice nada». Intentó indignarse, pero voz temblorosa. Pérez puso ante ella carpeta con documentos. Aquí extractos de sus cuentas. Después del robo de la empresa de su esposo, recibió 5 millones en su cuenta. Transferencias de cuentas de Salinas. Explique de dónde. Luisa palideció.
Víctor me prestó. Tenía deudas. ¿Qué deudas?, preguntó Alejandro Federico frío. Pagaba todo. Vivías en abundancia. Es personal. Aquí grabaciones de sus llamadas con Salinas. Pérez reprodujo audio. Voz de Luisa. ¿Cuándo transfieres mi parte? Arriesgo tanto como tú. Si sale bien, Alejandro no se entera. Y la chica va presa. Luisa cubrió su rostro con manos. No quería. Todo fue Víctor. Me metió. Mientes, cortó Alejandro Federico. Tú le propusiste robar. Le diste acceso a documentos. Ayudaste a atenderle a Ana. Me estorbaba, gritó Luisa rompiéndose. Siempre la quisiste más que a mí. Era nadie para ti, solo esposa conveniente. Y ella tu preciosa hijita. Quería sacarla para tener lo que me corresponde. Ana escuchaba esa diatriba y sentía no ira, sino lástima. Luisa gastó 7 años en engaño. Traicionó al esposo. Destruyó vida de la hijastra. ¿Para qué? Por dinero e ilusiones de amor. Pérez terminó interrogatorio y ordenó detener a Luisa. La llevaron, y Ana quedó en el despacho mirando por la ventana. ¿Cómo te sientes?, preguntó el padre acercándose. Cansada, papá. Cansada de todo. Pronto termina. El juicio dará sentencia, y viviremos en paz. ¿Y contigo qué? Fingiste muerte. Es delito. Pérez prometió considerar circunstancias. Probablemente multa. No es grave. Lo importante es que eres libre. Ana abrazó a su padre. Gracias por no rendirte. Gracias por creer en mí. Siempre creeré en ti, hijita. Días después, Sergio Víctor Máximo publicó gran investigación en su revista en línea, Palabra Honesta. El artículo se titulaba Corrupción en el ayuntamiento, cómo funcionarios vendían la ciudad. Describía detallado el esquema de Zavala, listaba construcciones ilegales, citaba grabaciones y fotos. La historia tuvo enorme resonancia. Otros medios la recogieron. Empezó ola de indignación entre ciudadanos. El alcalde que cubría a Zavala renunció forzado. La Fiscalía Estatal inició chequeo masivo de proyectos constructivos últimos 5 años. Se reveló que Zavala dio permisos ilegales por más de 200 millones de pesos, y daño a naturaleza y patrimonio cultural era inmenso. A Alejandro Federico le impusieron multa por fingir muerte, pero el juez consideró que actuó por salvar a su hija y destapar corrupción. Lo tomó como atenuante. A Ana la exoneraron completamente. El juicio reconoció que Salinas y Luisa la atendieron. Le pagaron compensación por 3 años de encierro ilegal, $500,000 de pesos. No devolvía el tiempo perdido, pero ayudaba a empezar nueva vida. A Salinas lo sentenciaron a 12 años por fraude, falsificación y complicidad en corrupción. A Luisa a 8 por complicidad en robo y falsificación. Zavala recibió 15 años y confiscación de bienes. Gros se salvó con 5 años condicionales por cooperar. Cuando anunciaron sentencias, Ana sintió que la carga de años se disipaba. Justicia triunfaba. Quienes destruyeron su vida pagaban. Pasaron 3 meses del juicio. Ana y Alejandro Federico volvieron a la casa familiar, ahora de nuevo suya. Luisa vendió parte de muebles y cosas, pero compraron nuevos. El padre restauró su empresa, que Salinas llevó a quiebra. Proceso largo y difícil, pero tenían lo principal. Estaban juntos. Una mañana Ana bebía café en la cocina cuando sonó el teléfono. Era Román Arcadio Pérez. Buenos días, Ana. ¿Cómo va? Bien, Román Arcadio, gracias por preguntar. No llamo por cortesía. Tengo una propuesta. Necesito asistente. Alguien que entienda esquemas financieros y sepa analizar documentos. Pasaste 3 años en prisión por crimen ajeno, pero conoces contabilidad excelente. ¿Quieres trabajar como consultora en un caso? Ana se quedó con la taza en mano. ¿En serio? Absolutamente. Investigamos caso de corrupción y delitos financieros. Tu experiencia es invaluable. Ana pensó. Trabajar en eso era chance de ayudar a otros injustamente acusados, oportunidad de combatir corrupción y forma de dar sentido a esos 3 años tras rejas. Acepto, Román Arcadio. ¿Cuándo empiezo? El lunes. Ana colgó y sonrió. La vida que parecía destruida cobraba nuevo sentido. El padre también encontró nueva dirección. Empezó a asesorar pequeños negocios en protección contra acaparamiento y fraudes financieros. Su experiencia contra Zavala y Salinas lo hizo experto. Empresarios lo buscaban por consejos, y él ayudaba,
satisfecho de proteger a gente honesta de estafadores. Tío Jorge vivía tranquilo, pero orgulloso de sobrina y hermano. Venía de visita a menudo y recordaban esos días tensos preparando la trampa para criminales. Una noche, Ana y Alejandro Federico estaban en la veranda mirando el atardecer. Otoño en pleno, hojas amarillas en árboles, aire fresco y frío. Sabes, hijita, pienso a menudo cómo pudo haber salido todo, dijo el padre sorbiendo té. Si no fingía muerte, Zabala me mataba de verdad. Tantas casualidades y todo se alineó a nuestro favor. No casualidades, papá, tu determinación y valor. Arriesgaste todo por verdad. Ambos arriesgamos. Pudiste quebrarte en prisión, pero resististe. Vale mucho. Ana miró a su padre. En meses parecía más joven, ojos brillando de nuevo, ganó peso, arrugas suavizadas, canas en cabello pareciendo nobles, no de vejez. ¿Piensas en mamá?, preguntó baja. Cada día. Estaría orgullosa de ti. Eres fuerte y honesta como ella. La extraño. Yo también, pero debemos seguir viviendo. Se quedaron en silencio, oyendo susurro de hojas y canto de pájaros. Ana sentía paz no conocida en años. Por primera vez desde arresto, respiraba hondo sin temor a que mañana todo colapse. Papá, ¿qué harás con la empresa? ¿Expandir? No, expansión no es prioridad. Quiero restaurar reputación, armar buen equipo, trabajar honesto. Dinero basta, lo principal es conciencia limpia. Me gusta tu enfoque. ¿Y tú lista para el trabajo? Sí, lista para ser útil de nuevo. Sé que lo lograrás. Eres inteligente, persistente, honesta. Ana sonrió. Realmente sentía paz por fin. 3 años en prisión no la quebraron, la templaron. Ahora sabía el precio de la justicia y estaba lista para luchar por ella. Pasó un año. Ana trabajaba exitosamente con su padre en la empresa. Alejandro Federico restauró completamente la compañía. Contrató nuevos empleados, firmó contratos con grandes clientes, recuperó confianza de socios. Reputación impecable de nuevo. Un sábado fueron juntos al cementerio, no al donde el vigilante dio la carta a Ana, sino al donde descansaba la madre de Ana, su tumba cuidada, con monumento de mármol blanco y flores frescas. El padre iba mensualmente. Estuvieron en silencio, recordando esposa y madre. Luego Alejandro Federico dijo: Irene, lo logramos. Vencimos a quienes querían destruir nuestra familia. Ana es fuerte como tú. Estoy orgulloso. Ana puso flores en la tumba y susurró: Gracias, mamá, por enseñarme a no rendirme. Volvieron a casa, donde tío Jorge ya servía la mesa. Preparó cena familiar tradicional: sopa de res, papas fritas con hongos, chuletas. Se sentaron los tres, como antes cuando Ana era niña. ¿Sabes? A veces pienso que todo fue como detective, notó tío Jorge poniendo platos. Fingir muerte, reunión secreta, trampa para criminales, como en película. Solo en película héroes no temen, y nosotros temíamos cada día, rió Alejandro Federico. Pero vencimos, añadió Ana. Y eso es lo principal. Cenaron, hablaron de futuro, hicieron planes. Tío Jorge quería ir de pesca la primavera siguiente. Alejandro Federico planeaba abrir nueva línea de negocio. Ana escuchaba sonriendo. La vida seguía, ahora llena de sentido y justicia. Años oscuros atrás, adelante futuro luminoso. Esa noche, Ana en su habitación revisaba fotos viejas. Ella con mamá en la playa, con papá en primer cumpleaños, graduación de universidad. Cada foto pedazo de pasado, recordatorio de quién era y quién se convirtió. Abrió cajón de mesa y sacó carta de padre, la que vigilante le dio en cementerio. Papel amarillento, tinta desvaída, pero palabras fuertes y cálidas. Ana dobló la carta y la guardó. Esa carta cambió su vida, devolvió esperanza, dio fuerzas para luchar. Siempre la guardaría como recordatorio de que aún en tiempos más oscuros hay luz. El padre tocó la puerta y asomó. ¿No duermes? Reviso fotos, recuerdo. Se sentó junto y miró fotos. Tiempo vuela. Parece ayer eras niña pequeña, hoy mujer adulta. Orgulloso de ti más de lo que imaginas. Se abrazaron. Ana sintió calor en el pecho.
Pasó por infierno pero no se quebró. Perdió 3 años pero ganó fuerza y confianza. Aprendió qué es traición, pero no dejó de confiar. Y lo principal, entendió que justicia existe y vale luchar por ella. Pasaron 6 meses más. Alejandro Federico expandió negocio, abrió sucursal en ciudad vecina, ayudaba a emprendedores nuevos, daba consejos, compartía experiencia. Su historia se hizo conocida. Periodistas lo entrevistaron, habló en conferencias. Gente admiraba su valor y determinación. Ana ayudaba a su padre en todo. Tío Jorge iba de pesca fines de semana, feliz de haber ayudado a hermano y sobrina, orgulloso de justicia triunfante. Luisa y Salinas cumplían condena en colonias. A veces Ana pensaba en ellos, pero sin enojo ni lástima. Eligieron y recibieron merecido. Zavala también en prisión. Sus esquemas destapados por completo. Autoridades trabajaban en restaurar zonas naturales dañadas. Un día primaveral, Ana fue al cementerio donde vigilante le dio carta de padre. Lo encontró cerca de capilla barriendo senderos. «Hola», saludó. El viejo alzó cabeza y la reconoció. «Ah, la muchacha que buscaba al padre. ¿Lo encontró?» «Sí, lo encontré. Gracias por guardar la carta. Prometí a Alejandro Federico, cumplí palabra. Me alegra que todo saliera bien». Ana le extendió un sobre. «Esto es gratitud de papá y mía. Nos ayudó más de lo que imagina». El viejo abrió el sobre y vio dinero. Negó con cabeza. «No necesito. Hice lo que debía. Tómelo, por favor. Lo merece». El vigilante pausó, luego asintió y guardó el sobre. «Gracias. Y vivan largos y felices». Ana se despidió y salió del cementerio. Caminaba por la calle, disfrutando sol primaveral y calor. Vida arreglada, justicia triunfante. Adelante, futuro luminoso. Esa noche se reunieron en familia de nuevo. Ana, Alejandro Federico y tío Jorge en la veranda, bebiendo té y charlando. El padre contaba de nuevo proyecto, tío Jorge de una enorme carpa atrapada. «¿Sabes? A veces parece que todo fue sueño», dijo Ana mirando atardecer. «Prisión, trampa, tu fingida muerte, trampa para criminales. Como si no me pasara a mí. Pero fue realidad, hijita. Dura, aterradora, pero la superamos y salimos más fuertes». «Sí, y agradezco esa experiencia. Me enseñó mucho. Lo principal, no te amargaste», notó tío Jorge. «Muchos después de prisión se vuelven crueles, vengativos. Tú sigues buena y honesta». Ana reflexionó. ¿Verdad? Pudo volverse amargada, desconfiada, sedienta de venganza, pero su padre le enseñó que justicia es más importante que venganza, y honestidad, el valor principal en vida. El sol se hundió en horizonte. Ana miró esa belleza vespertina y pensó en cuánto perdió, pero cuánto ganó. 3 años tras rejas. Pero ahora libertad especialmente valiosa. Traición de cercanos. Pero ahora veía rostros verdaderos, dolor y sufrimiento. Pero sabía superar cualquier dificultad. Vida continuaba. Adelante muchas cosas. Alegrías y pruebas, victorias y derrotas. Pero lo principal, ahora Ana caminaba ese sendero no sola, sino con padre y tío Jorge. Y eso le daba fuerzas y confianza en el mañana.